Autoridades en DB2. Una autoridad se define como el conjunto de privilegios y operaciones de alto nivel de mantenimiento y herramientas el gestor de base de datos que un grupo de usuarios puede tener. Existen 5 autoridades a nivel de instancia, lo que significa que pueden ejecutar comandos que afectan a la instancia y a todas las bases de datos y objetos en ella. Estos solo pueden ser aplicados a grupos. También existen 3 autoridades que se asignan a grupos y a usuarios. Estos permiten ejecutar comandos a nivel de base de datos. Se pueden asignar de manera explícita utilizando el comando grant. Los usuarios pueden determinar cuáles autoridades y privilegios poseen mediante el comando getAuthorizations. Dentro de las autoridades de instancia tenemos sysadmin. Este es comparable a la autoridad root en los sistemas Unix. Los usuarios con esta autoridad se considera que tienen todo el poder sobre el sistema de base de datos. Estos pueden conceder o revocar privilegios y autoridades a usuarios y grupos. También son los únicos que pueden conceder cualquiera de las autoridades sys a otros grupos. El ejemplo muestra cómo se le asigna la autoridad sysadd al grupo 1. Syscontrol. Pueden ejecutar todos los comandos administrativos y de mantenimiento dentro de la instancia. Sin embargo, no pueden ver los datos de ninguna base de datos, a menos que tengan las autorizaciones necesarias para ello. Sysmaintain. Pueden ejecutar un subconjunto de los permitidos a los usuarios con autoridad syscontrol, pero solo serán tareas de mantenimiento, como hacer el backup de una base de datos. Sysmonitoring. Proporciona la capacidad para tomar capturas instantáneas de supervisión del sistema. Puede listar las aplicaciones dentro del sistema o listar las bases de datos activas. Todos los usuarios con la autoridad sysadd, syscontrol o sysmaintain también poseen la autoridad sysmonitor. Autoridades de base de datos. DBAdmin. Estos usuarios tienen el control total sobre una base de datos, excepto que no pueden efectuar tareas administrativas ni de mantenimiento. Autoridad load. Autoriza a los usuarios a emitir el comando load contra una tabla. Esta es una alternativa a los comandos insert o import cuando se está llenando una tabla con grandes cantidades de datos. Dependiendo del tipo de load, se puede llegar a requerir privilegios específicos sobre una tabla. Por ejemplo, el comando load replace requiere tener privilegios insert y delete sobre una tabla. Solo los usuarios con autoridad sysadd o dbam tienen permitido conceder o revocar autoridad load para usuarios y grupos. SecKDM. Solo puede ser concedida a un usuario específico por un usuario sysadd. Ningún otro usuario puede ejecutar estas funciones, ni siquiera sysadd, a menos que SecKDM haya sido otorgado explícitamente por otro usuario sysadd. La siguiente tabla muestra un resumen de los privilegios por cada autoridad.